Estamos en la sala sur del Centro Conde Duque, donde vamos a visitar una exposición que trata sobre el Madrid de la época de las revoluciones, una época que vamos a estudiar y a recorrer en una línea de continuidad entre la segunda mitad del reinado de Carlos IV, pasando por el reinado de José Bonaparte, hasta llegar a la muerte en 1833 de Fernando VII. Nuestro recorrido empieza por una sala en la que nos rodeamos de los principales protagonistas de la arquitectura madrileña de este periodo, mezclándonos entre monarcas, historiadores, arquitectos y también el propio pueblo de Madrid. Después entramos en esta sala en la que encontramos tres secciones principales que nos permiten descubrir tres conceptos a través de los cuales podemos estudiar y comprender el Madrid de esta época. Estos conceptos son su equipamiento, su embellecimiento y la celebración pública de estas grandes arquitecturas que fueron concebidas para la capital a principios del siglo XIX. La arquitectura madrileña que vemos en estas salas está presentada desde un punto de vista sobre todo político y cultural. Pues la intención de esta exposición es incluir Madrid en un contexto internacional en el que esta ciudad, a pesar de lo poco que ha sido estudiada desde ese prisma, tuvo un rol y una importancia propia. El visitante de la exposición descubrirá diferentes tipos de imágenes de arquitectura, pasando desde los propios dibujos a los cuadros, grabados y también una imagen tridimensional con las distintas maquetas que articulan el discurso que se quiere contar en estas salas. La exposición tiene como complemento un catálogo científico en el que se profundizan las distintas problemáticas abordadas con las piezas y los discursos de la sala. Este catálogo se divide en varias secciones en las que descubrimos desde ensayos más largos sobre problemáticas transversales de la ciudad de Madrid, una serie de textos centrados en los casos estudio icónicos de los proyectos más representativos de estas décadas y una tercera sección en la que se incluye una constelación de casos europeos que miran a lo que sucede a Madrid para crear una reflexión internacional y comprender la ciudad de Madrid no como una capital aislada de este contexto, sino como una protagonista de una fase fundamental para la configuración urbana de la Europa de esta época. En mitad de las numerosas piezas que componen el discurso expositivo de esta exposición, encontramos dibujos e imágenes que ya conocemos, pero que son aquí visitados con una luz nueva, y también numerosos proyectos inéditos que nos permiten de conocer e interpretar de una manera novedosa espacios y monumentos icónicos del Madrid de nuestros días. El proyecto expositivo se basa en tres premisas fundamentales, que son los propios criterios del departamento, por otro lado el guión marcado por el comisario y por último la propia temática de la exposición, que en este caso es la arquitectura madrileña, pero de un periodo muy concreto, que es el momento de la arquitectura neoclásica. La primera de las premisas es la del reaprovechamiento, en la medida de lo posible, del material de exposiciones previas, es decir, continuamente se producen materiales para las distintas exposiciones que se llevan a cabo en esta sala y muchos de esos materiales son reutilizables perfectamente, cambiándoles de aspecto o simplemente moviéndolos en la posición de la sala. Por ejemplo, los muros que son móviles, los propios marcos de las obras, las vitrinas. Muchos de estos elementos son fácilmente reaprovechables si los tenemos en cuenta desde el principio del proyecto. En segundo lugar, lo que es básico de cara a planificar la exposición, evidentemente es el guión del comisario, es decir, en este caso tenemos un guión muy claro, muy ordenado, acorde con el tema que está estudiando, que estructuraba la exposición en tres secciones principales: embellecer, equipar y celebrar. Por tanto, la sala, que a priori era una sala diáfana, únicamente marcada por dos líneas de columnas, más la hipóstila, se prestaba muy bien también a hacer una distribución del espacio lineal con un eje central libre, en el que luego se cruzan tres ejes transversales con las tres secciones, que a su vez se marcan por colores de tal manera que, utilizando estas gamas cromáticas que son las propias de los dibujos de esta época, el visitante también pueda entender fácilmente a qué corresponde cada una de estas tres partes de la exposición.
La tercera premisa, y aunque en cierto modo está intrínsecamente relacionada con la previa, tiene que ver con el orden de la sala, es decir, la claridad de la lectura del espectador o del visitante. Dentro un poco de los márgenes que tenemos marcados por la propia arquitectura, por ejemplo, la altura de los techos, lo que se ha buscado es, a través de los colores y de la geometría de la arquitectura añadida, ¿no?, la arquitectura efímera añadida, que el espectador tenga la sensación de estar en un espacio de una altura más doméstica, más apropiada para una exposición de dibujo como es esta. Y añadido a eso, está cada una de las secciones acompañarla de un elemento quizá icónico como son las maquetas. Tenemos 3 secciones y 3 maquetas que representan cada uno de esos aspectos de la exposición. Esta exposición se encuadra dentro de una línea expositiva ya desarrollada por el Departamento de Exposiciones de Conde Duque, que es la arquitectura, la ciudad como protagonista. El año pasado se celebró la del arquitecto municipal Luis Bellido, que sería un siglo posterior a la que ahora celebramos, ¿no?, que es una visión panorámica global del periodo, no monográfica de cada arquitecto. Gracias a estas exposiciones pues, se tiene la oportunidad de reunir material de distintas instituciones, en este caso todas de colección municipal del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, pues es una oportunidad de ver diferentes documentos y obras artísticas reunidas en una misma sala y en diálogo, ¿no?, puestas en diálogo. También es una oportunidad para restaurar documentación y obras, como ha sido, bueno, pues muchos casos de planos y dibujos del Archivo de Villa o la maqueta del Teatro Real que se puede ver y que se puede ver por primera vez descubierta, sin la tapa. Hay un total de 100 piezas, 100 obras, que, como digo, de diferentes procedencias y de diferente índole. En su mayor parte son del Archivo de Villa y del Museo de Historia. Pero también tenemos en vitrinas documentos, bueno, publicaciones de la Biblioteca Histórica y de la Hemeroteca, instituciones que están aquí también en Conde Duque. Además del patrimonio municipal del Ayuntamiento de Madrid, intervienen otras instituciones como la Biblioteca Nacional o la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que en ese caso las obras han sido reproducidas, no están los originales. Este proyecto arrancó en el año 2019 con 2 becas de investigación, en el que hay muchísimas personas implicadas y, bueno, y que gracias a un trabajo en equipo se logra llegar al resultado final, que esperemos que lo disfruten. En las salas de Conde Duque os esperamos con los brazos abiertos para esta y todas las demás exposiciones que vengan.